Muy buenas, estimados seguidores. España tenía abandonada América, solo se ocupaba de México y Perú, mientras que Venezuela y otras partes de la monarquía hispánica estaban dejadas de la mano de Dios. Es un tema muy candente que suele salir en discusiones por todo el mundo, sea en los cafés, en los bares o en las redes sociales, por supuesto. Y venimos a tratarla con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar tocando un tema muy interesante y candente, ¿no? Y que sobre todo en lo que respecta a Venezuela en especial, pues hay una especie de manto de aura negra de que España tenía atrasada y olvidada y abandonada la Capitanía General de Venezuela, pero cuando nos ponemos a revisar la historia y toda la obra que hizo España, no solo en Venezuela, sino en todo el imperio español, pues vemos que no es así. Es curioso porque se tiene esa idea, hay muchos que lo dicen, por ejemplo, en Venezuela y en Argentina, pero también se escucha por otros lados, incluso se escucha aquí en España, que España tenía atrasada a América como queriendo, lo hacía queriendo, pues para explotar sus recursos y que la gente, como era ignorante, pues no se podía revelar. O sea, es una conspiración construida desde una pirámide, en fin, no sé, que luego, claro, luego no casa, y además yo creo que no casa con, como tú bien dices, con la complejidad, porque todo yo creo que, mira, la mayoría de estos temas se son justapuestos entre sí y derivan además de un mito. Ese gran mito del cual derivan muchos submitos es la discriminación de los criollos. Es lo que el historiador Tomás Pérez Bejo, que es español, afecto a la escuela de Gustavo Bueno, y lleva muchos años enseñando, investigando en México, él dice la bella leyenda, ¿no? La bella leyenda que se arma entre finales del 18 y principios del 19 de criollos contrapeninsulares, que eso fue lo que provoca el estallido revolucionario de las independencias, ¿no? ¿Por qué? Porque los criollos estaban totalmente discriminados, no tenían acceso a puestos de poder, y claro, pues de ahí se deriva un montón de incomodidades que, claro, cuando Napoleón entra en la península ibérica, pues se abre la caja de los truenos. Como hemos dicho en otros muchos vídeos, esto es falso. Los criollos no estaban discriminados, en fin, podemos volver otra vez a dar datos, porque datos mata relato, ¿no? Pero por encima de eso es que esta, digamos, falsedad de falsedades va a otro terreno. Es que España era una especie de potencia difusionista europea eh, que tenía un aparato represivo de Europa en difusión hacia América. Eso es falso, pero es falso no por nada, sino porque es que aunque España hubiera querido, no hubiera podido, porque España no tenía infraestructura para hacer eso. Y por eso mismo la monarquía hispánica se reside muchas veces en la alianza, en el pacto y en la interacción compleja. Entonces, bueno, cuando dicen, por ejemplo, Emilio, que Venezuela estaba abandonada y que por eso Bolívar tomó la gloriosa causa de la independencia, es como si no hubiera criollos en los cabildos y en las audiencias, ¿no? Lo que estamos diciendo entonces que eso, aunque por más que quieran negar que no había criollos en puestos de poder, eso es imposible. Por tanto, si eso fuera así, los criollos serían culpables de ese abandono, ¿no? ¿O cómo es la vaina? No, bueno, primero, o sea, si España tenía un aparato represor, tenía que haber tenido un ejército en América y no era así. Si nos ponemos a ver, el aparato militar hispano en el continente americano estaba conformado completamente por milicias locales, tanto las milicias de blancos, de pardos, de morenos libres, que lo pueden buscar en los archivos de India, están los uniformes reglamentados de cada cuerpo, y eso lo vemos desde Veracruz en México hasta la misma Caracas. Mm. Bolívar formó parte de la milicia de blancos, el padre de Francisco de Miranda fue capitán de la milicia de blancos, que era canario, y por ser canario los criollos no quisieron que tú ocupara el bastón de capitán, de bastón de mando Uh -huh. de esta milicia de criollos, ¿no? Pero bueno, lo primero y primordial es que saber que la importancia de los territorios que tenían en América eh, se debe a varias cuestiones. Una es la cuestión poblacional. Tanto México como el Perú pues tenían un gran volumen de población, y esto se debe a que ahí estaban justamente los imperios incas
y el imperio azteca. Ya por haber una gran masa y un volumen de personas, pues esto hace que cojan mucha mayor importancia que otros territorios eh, de la América hispana. Y casualmente, pues son territorios muy ricos en cuanto a recursos se refiere. México es muy rico en plata, tienen la mayor cantidad de minas de plata en el mundo. El Perú también, la mina más grande del mundo es el Cerro Rico en el Alto Perú o en Bolivia actualmente. También tenía grandes cantidades de oro. Otro virreinato importante como era el de la Nueva Granada tenía minas importantes de oro en Popayán y en el sur, Sí. y así sucesivamente, ¿no? Los territorios periféricos, como pudieron haber sido el Río de la Plata, Chile o Venezuela, pues tenían importancia, pero no al nivel de recursos mineros. Y hay que decir que para la época de recursos mineros, pues era el más importante de todo. A pesar de que Venezuela hoy en día tiene recursos de oro, de diamantes, etcétera, los españoles nunca llegaron a sacar esos recursos de Venezuela. O sea, nunca explotaron esas minas que hay en Guayana o en otras partes del país, ¿no? No, ni el Igualmente, petróleo, ¿no? o el petróleo, porque en aquella época pues, el petróleo no tenía importancia, ¿no? Hoy en día tanto Venezuela como Argentina pues tienen grandes pozos petroleros, ¿no? Pero bueno, es por eso la importancia de cada región. Ahora bien, cuando los Borbones llegan en el siglo XVIII, pues ellos quieren desarrollar por igual pues todo su territorio. Eh, Cuba, Puerto Rico, pues eran importantes desde el sector comercial, eran grandes puertos de donde salían las flotas de India. Y bueno, Venezuela, la actual Argentina, que es el Río de la Plata, y Chile, pues en Chile se empiezan a explotar algunas minas, sobre todo de plata y de cobre. Y en Argentina y en Venezuela, o el Río de la Plata, mejor dicho, y Venezuela, pues se empieza a desarrollar la agricultura. ¿Qué es desarrollar la agricultura? Pues sembrar ciertos productos de importancia, como en Venezuela el cacao, en Argentina la ganadería, en Venezuela también estaba la ganadería en los llanos, sobre todo en la zona de los llanos, se empieza a exportar cuero, se empieza a desarrollar, y bueno, vemos una serie de políticas que empiezan a desarrollar estos territorios y empieza a venir mucha población. Venezuela empieza a recibir inmigración, sobre todo canaria, también andaluza en grandes cantidades. Igual pasa en el Río de la Plata. Claro, además estamos hablando, como la época borbónica justifica absolutamente todo, estamos hablando que Venezuela y otros territorios, como el Río de la Plata, entre Carlos III y Carlos IV, progresan bastante, porque eran territorios periféricos que, debido a la importancia que adquiere el sector agropecuario, eso les permite, además, su contacto con el numerario, por ejemplo, como ha historiado muy bien Manuel Lucena Salmoral. Venezuela, los grandes puertos, por ejemplo, Puerto Cabello, se sabe que tenía mucho contacto con el numerario que procedía del puerto de Veracruz, es decir, era algo mucho más dinámico, no era algo tan estático como nos lo han hecho creer, era un sistema autárquico. Si es verdad, por ejemplo, que Cuba, dentro de las Antillas españolas, siempre tuvo una importancia comercial mayor que su vecino de Puerto Rico o Santo Domingo, pero eso no quiere decir que no estuvieran en contacto, que fueran entes aislados. Y hay que recordar que había... La flota de India repostaba en Puerto Rico y también repostaba en Venezuela, sobre todo en la época de huracanes, hay que decirlo así. Llegaba Claro, mucho al puerto de La Guaira y a Puerto Cabello a repostar la flota de India. O sea, ahí vemos la importancia económica que tenían esos puertos claro, también. es todo un circuito, es todo un circuito. Venezuela, de hecho, tiene mucho movimiento en ese siglo XVIII con Santo Domingo, con Puerto Rico. Lo mismo que en el Río de la Plata empieza a haber mucho más movimiento. Pero hay que decir también, muchas veces, cuando el indigenismo hispanófobo dice no, que España vino a saquear, había muchas partes del continente americano donde no había nada que saquear. Porque si uno se pone entre finales del 18, principios del 19, el Río de la Plata y Chile no eran territorios que hubiera que saquear gran cosa. O sea que también hay que tener en cuenta eso. Y que de hecho fueron territorios que prosperaron
en buena medida por el contacto con sus vecinos, en muy buena medida. De hecho, cuando se crea el Río de la Plata, para que tuviera algo de importancia económica, en lo que es hoy en día Bolivia o el Alto Perú, se le anexiona a este virreinato para que pueda tener acceso a la moneda que se acuñaba en la Seca de Potosí y a Correcto. toda esa plata que había en el Cerro Rico y el sur de lo que actualmente es Bolivia. Y Y fíjate entonces empieza a tomar importancia el Río de la Plata, porque desde el Río de la Plata llega a esas tierras del Alto Perú y se empieza a ver un movimiento hacia el puerto de Buenos Aires, y es ahí cuando el puerto de Buenos Aires se desarrolla. Y fíjate la interacción que había, por ejemplo, que a principios del 19 hay varios cuadros típicos que representan cuadros costumbristas limeños, donde te ves a gente tomando mate. O sea, el contacto era habitual en Lima hasta antes de la independencia tomar la yerba mate, que es muy típica de los actuales territorios de Paraguay, Argentina, Uruguay o del sur de Brasil, ¿no? Entonces, esta interacción comercial existía entre todos los dominios españoles, ¿no? Lo mismo, pues que aquí a España pues se consolidó la papa, se consolidó el tomate, la música empieza a tomar, no solo la andaluza, el andaluz y la canaria es más visible, pero por ejemplo, las canciones que luego en el siglo XX se llaman habaneras, colombianas, empiezan a gestarse en esa época. Es una época de muchísimo movimiento. Podría, digamos, haberse reformado de otra manera el sistema del monopolio. Bueno, eso es otra cosa, pero de ahí eso es otra cosa. No, Pero pero de sabes ahí, que el monopolio tuvo cosas muy buenas, ¿eh? sí, sí, no, y además que se benefició muy buena parte de la población local, no solo criolla, sino los mismos mestizos y los nobles indios, porque eso es otra cosa que hay que entender de la monarquía hispánica. Y eso es muy visible en Perú y México. La monarquía hispánica, en su complejidad, porque el antiguo régimen son sistemas mucho más mixtos y más complejos de los que nos han hecho creer, reside en cierto equilibrio de poderes. Y ese equilibrio de poderes, pues estaba la representación de la nobleza india, muy visible, no solo te digo en los que lucharon contra los incas, sino que hubo una parte de la nobleza inca en Perú que, como dice el capitán Perú, que se incorporó a la corona española, igual que los tlaxcaltecas o descendientes de aztecas en México. Entonces hay que entender la monarquía hispánica no como algo tan facilón ni tan simplón, sino como algo mucho más complejo y más dinámico, ¿no? Y bueno, hay que decir que desde el inicio del reinado de los Borbones, ahora que acabas de nombrar lo del monopolio, una de las primeras medidas que toma Felipe V en 1728 es crear la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y esto es porque había mucho contrabando y se estaba escapando muchos recursos por ahí, porque había el contrabando. ¿Y qué trajo la Compañía Guipuzcoana para la Capitanía General de Venezuela? La cambió por completo, multiplicó las exportaciones con un volumen movilizado de 150.000 toneladas. O sea, no solo se exportaba cacao, también se exportaba otros rubros como el añil, el café, etcétera. Y tuvo una gran influencia tanto en el desarrollo cultural como el económico, como el científico, como el social de la Capitanía General de Venezuela. A partir de la fundación de la Compañía Guipuzcoana por parte de la Real Cédula de Felipe V, pues Venezuela dejó de ser un territorio deficitario, porque hay que decir que dependía de los situados del Virreinato de Nueva España, de México, para sufragar los costos tanto de la infraestructura, como pueden ser los caminos reales, las fortificaciones, etcétera, o de la misma burocracia administrativa. Antes de la creación de la compañía Guipuzcoana, pues se dependía de lo que mandaba México. Entonces, De ahí viene lo que dice Lucena Salmoral de la dependencia del puerto de Veracruz. sí, claro. Y bueno, gracias a la compañía Guipuzcoana, pues Venezuela pudo sufragar ella misma todos los gastos, inclusive tener eh, superar el déficit y tener las arcas positivas, ¿no? Empezó a producir. Hay que decir que, como dijimos al principio, el principal motor de la economía venezolana era la agricultura y el cacao. Y esta se multiplicó gracias también a la compañía Guipuzcoana.
El mismo Alexander von Humboldt lo cita cuando en su viaje, ¿no? Que pasa por Venezuela, cuando llega sobre todo a la parte de los valles de Aragua, que es una de las zonas que más producción tiene agropecuaria, él dice, cito textualmente a Alexander von Humboldt: San Mateo, Turmero y Maracay son pueblos encantadores en lo que manifiesta la mayor comodidad. Créese uno transportado a la porción más industriosa de Cataluña. O sea, imagínate. Claro. O sea, lo está comparando con que es igual a Cataluña de desarrollado, ¿no? A Y hay mí, que decir, sí, dime. no, que lo que me llama la atención es cómo en regiones que tomaron una especial relevancia justamente en época borbónica, como Venezuela o el Río de la Plata, Ujú. y en España, en la España europea, en la península, como Cataluña y las Vascongadas, porque tomaron muchísimo auge con los Borbones. Sin embargo, en distintas épocas es donde prende la ideología secesionista y logra, digamos, contagiar a mucha gente. Es curiosísimo esto, porque claro, uno puede tener en la cabeza que los vascos, por ejemplo, en España, ¿no? Que siempre han sido contestatarios, que siempre se han rebelado contra el poder, eso es falso, pero falso. Es más, si nos vamos incluso a la historia antigua, bueno, los vascones no son iguales que los vascos, eso es otro enredo que ha hecho el separatismo. Los vascones es un pueblo mucho más amplio, pero bueno, los vascones fueron aliados de Roma. Cuando dice Roma nunca los conquistó, mire usted, los vascones fueron aliados. En un primer momento probablemente fueron los primeros soldados de Roma en Hispania. Si es que incluso el vascuense tiene latinismos muy destacados. Pues, Paquea viene de Pax, Reggae viene de Rex, Legue viene de Lex. O sea, el vascuense, que es la única lengua prerromana que se ha conservado en la península, tiene muchos extractos del latín, e incluso el castellano es el romance más influenciado por los vascos, porque hubo muchos vascos que sí hablaban latín. Sin embargo, el poder de la propaganda nos ha hecho creer pues, que siempre han sido como un rincón independiente contestatario. Cuando fueron los soldados que entraron con Fernando el Católico para tomar Navarra, especialmente los guipuzcoanos, estuvieron con Carlos I de España y V de Alemania sofocando la guerra de los comuneros, fueron muy fieles a los Borbones, empezando por Blas de Lezo. Chico, y después, sin embargo, a finales del 19, principio del 20, empieza la vaina separatista, bueno, y no digamos el auge comercial de Cataluña, con el proteccionismo, su sector textil, como tú bien has mencionado, que le dan los Borbones. Y no digamos, y ahora traslada tú eso a lo que pasa en la capitanía venezolana o lo que pasa en el Río de la Plata, que incluso se le crea un virreinato porque era la idea de los Galvez. Cuando se forma el futuro coloso que ya prevé el conde de Aranda en los Estados Unidos con las colonias angloamericanas, pues los Galvez tienen la idea de crear un contrapeso en el sur. Ese contrapeso en el sur, que es el Río de la Plata, tiene que tener también una salida en el Pacífico, como tú bien dices, comerciar con el numerario de Potosí y a su vez proporcionar la hierba mate para los trabajadores mineros del Alto Perú. Entonces, se crea toda una infraestructura que beneficia a zonas que es posible, bueno, que antiguamente estuvieran, siempre ha habido zonas más ricas, zonas más pobres, en todo el mundo. Sí, Oye, pero es que si lo comparamos con pero es que otras sin embargo, regiones, Emilio, ahí es donde prende esto. Yo la verdad no es una cosa que me choca mucho. si lo comparamos con otras regiones del planeta, pues sigue siendo muchísimo más rico. Claro. Y sin embargo, ahí es donde prenden determinadas ideas en determinados contextos, digo, justamente en zonas que fueron beneficiadas, la verdad. Yo creo que esto tiene que ver más con la naturaleza humana del egoísmo, ¿no? De que al ver tantos recursos y dice, bueno, esto me lo puedo quedar yo y puedo sacar más pasta o un tajo más grande de lo que tengo ahora, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la naturaleza humana del egoísmo. Sí, Y no. hay que decir que tanto fue el desarrollo de estas tierras que, por ejemplo, en Venezuela había grandes fortunas, que sobre todo las solían tener los grandes cacaos, Grandes que el cacao. cacao, como sabemos, era muy apreciado y su exportación constituyó la mayor fuente de riqueza de Venezuela. Estos hacendados eran muy ricos y eventualmente compraban títulos nobiliarios. Hay que decir que el hombre más rico de Venezuela fue el tercer marqués del Toro, que fue grande independentista después, por O cierto. sea, un título de Castilla Sí, que de verdad, Dios mío. sí, Sebastián Rodríguez del Toro tenía un ingreso anual de entre 25.000 y 30.000 pesos.
en 1800, cuando sus bienes fueron divididos entre sus herederos, dejó una fortuna de 504.632 pesos. Le seguía después el primer conde de Tovar, Martín de Tovar y Blanco, también independentista después. El primer hacendado era el primer hacendado por el número de propiedades y la extensión, con una fortuna estimada de 300.000 pesos, 40.000 pesos anuales, según dice Alexander von Humboldt, ¿no? También en este grupo figuraban el conde de la Granja, que disponía de una fortuna de 200.000 pesos, lo mismo el tercer conde de San Javier. No hay que olvidarnos de Juan Vicente Bolívar, que dejó a su muerte un patrimonio de 350.000 pesos. Y bueno, después en un segundo nivel de riqueza se encuentran los hacendados cuya fortuna era entre 100.000 y 200.000 pesos, ¿no? O sea que, y ellos eran los discriminados que no tenían acceso a nada. Oye, hay que decir que según Humboldt, un peruano rico podía tener 200.000 pesos. O sea, que es más o menos de lo que estamos hablando, de lo que solían tener los ricos en Perú con los que tenían en Venezuela. O sea que vemos que no es tanta la diferencia. Claro, es que ahí se cae el mito de que, porque muchas veces, sobre todo en el nacionalismo a lo mejor de Venezuela, de Argentina, siempre te dicen, no, claro, pero eso era en México, ¿no? Pero eso era en Perú. No, no, oiga, pero que es que en Venezuela hay un incremento de las grandes fortunas. Hay mitos que también trata Lucena Salmoral, por ejemplo, él relativiza muchísimo más el trabajo de los esclavos, en el sentido de que no había tantos esclavos y todas esas haciendas preferían muchas veces contratar a pardos libres antes que fomentar la esclavitud, que quien sí se enriqueció con la esclavitud fueron los antepasados de Bolívar, pero bueno. Sí, claro. Y es que vemos, la población esclava en la América Española era muy, muy poca, en comparación, por ejemplo, con los territorios anglosajones, y lo podemos ver hoy en día. Tú vas a la isla de Aruba, que fue colonia holandesa, o vas, no sé, a Jamaica, y la población es el 90% afrodescendiente. En Venezuela, que es un país caribeño, no es así. No, bueno, ¿y Haití? O Haití, por ejemplo, que era una colonia francesa. El país más pobre de América y de origen francés. Digo porque la pobreza es algo que se nos achaca a los españoles como si lo tuviéramos en nuestro código genético, ¿no? Bueno, y no solo en cuanto a dinero, ¿no? Podemos hablar de que el Imperio Español benefició a la Capitanía General de Venezuela. También trajo una serie de obras de infraestructura. Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas. Se conserva una treintena actualmente. Contó con una red de acueductos, como lo son los acueductos de Tiquireflores, el de Puerto Cabello, el de Guanare, el de Mérida. También las vías de comunicaciones, como el Camino Real de Caracas-La Guaira, el de Barcelona-Cumaná, el de Valencia-Puerto Cabello, puentes como el Carlos III o el puente Nauco en Caracas, o el puente de la Trinidad, el puente Real de Barcelona, el puente Morillo en Valencia, la canalización de los ríos para los riegos, como la canalización del río Neverí, que fue a cargo del capitán general Vicente Emparan, las del río Tuy, Castán, Moratán, etcétera. A cuanto a materia de salud también podemos hablar. Se fundaron en Venezuela 29 hospitales, mayor número que la Capitanía General de Guatemala, o las audiencias de Charcas, que es en Bolivia, o en Santo Domingo, o Quito. Venezuela también fue el segundo país de América, después de Puerto Rico, en recibir a la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de Balmy. También podemos hablar de educación si tú quieres, Antonio. Sí. Se fundaron centenares de escuelas públicas y privadas. Se crearon 2 universidades, la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1722 o la de Mérida en 1821, 1810. En el Río de la Plata, que era un virreinato, nada más se fundó uno, que es la Universidad de Córdoba. O sea, en Venezuela, que era Capitanía General 2, y el Río de la Plata 1. Bueno, y si me apuras, Emilio, podemos recordar el vídeo aquel que hicimos sobre el sistema sanitario en la América Española. O sea, la red de hospitales, la red de médicos siguió aumentando hasta la época de Carlos IV. Claro, y no solo en cuanto a salud, también inclusive obras científicas. Hay que decir que se financiaron las expediciones de Humboldt, de Solano y Bote. También se hizo un reloj solar en la plaza de
San Jacinto en Caracas. Celestino Mutis es de esta época también. También Mutis, el Observatorio Astronómico en Bogotá también, que era el virreinato de la Nueva Granada. En Venezuela, el tercer vuelo de un globo aerostático que se elevó en América, después de México y Haití, fue en 1785. En el siglo XVIII en Caracas se crearon instituciones como la Real Audiencia, la Intendencia, el Real Consulado. Eso da fe de la importancia que ya tenía antes de la independencia. Inclusive, si hablamos de niveles de vida biológico, resulta que en las décadas centrales del siglo XVIII las estaturas venezolanas eran similares a la europea. Anda hoy en día a ver cuál es la estatura de la población venezolana comparada con la europea, con el hambre que están pasando por culpa del socialismo del siglo XVIII. La gente no se está desarrollando bien. 21, no 18, Emilio, 21. Perdón, del siglo XXI. Sí, ya estoy con la mente claro. En la historia. No, bueno, al final, Emilio, mira, dato mata relato. Aunque mira, también hubo un parecido al socialismo en el siglo XVIII que es el bolivarianismo. Sí. No, además, el odio, bueno, no el odio, sino el concepto alegre del expropiese, aunque hay que decir que Bolívar no era socialista, ¿vale? Pero, no. Pero como él rompe, claro, pero de hecho Marx no le gustaba nada el personaje de Bolívar, que eso es otro encaje de bolillos que ha hecho el chavismo en su surrealismo. Pero sí es verdad que Bolívar, Briceño, Arizmendi y un largo etcétera corrompieron la propiedad privada, y en contra de lo que pasa en Estados Unidos siempre busca tener una moneda fuerte, defender la propiedad privada y respetar, digamos, su sistema federal, que muchas cosas, como bien dice nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, lo copia de modelos españoles, pero siempre siendo uno, pensando que son una gran nación. ¿A dónde voy yo con esto? Que muchas veces te dicen, claro, España tenía abandonada América y bueno, el sueño bolivariano, el sueño sanmartiniano de unir las tierras americanas, pero si esas tierras estaban unidas. Si es que aunque hubiera reformas administrativas, como fue la creación del virreinato del Río de la Plata, seguían siendo españoles americanos. Si es que desunieron lo que estaba unido, si es que nos han contado la historia de cabeza y del revés, por una propaganda muy fuerte, y no solo allí, como te digo aquí, lo que yo he dicho antes, por ejemplo, de la idea del nacionalismo vasco, que nos ha contado una historia que no tiene absolutamente nada que ver. Pues aquí pasa eso, el abandono. España tenía abandonada América, no le echaba cuenta, no le prestaba atención. Es que eso se cae por su propio peso. Ahora bien, que había unas regiones más ricas que otras. Bueno, pues como pasa hoy día. Eso pasa en todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Más razones, Emilio, más razones para protestar tendría, tú que eres medio extremeño, tendría un extremeño, un andaluz, un catalán. Pero bueno, ¿verdad? Que ahí te vas a otra cosa. El mito de que Andalucía siempre ha sido pobre, porque eso es falso. Y el mito de que la pobreza viene porque los malvados cristianos apartaron a los tolerantes musulmanes. Mire usted, eso es falso. Y eso se explica mucho mejor si se analiza el siglo XIX y los distintos papeles políticos y económicos. Pero que ese tipo de mitos no existen solo en América, también existen en España. España nos tiene abandonado, por tanto, separémonos. O los separatismos del norte, nosotros somos ricos, incluso somos racialmente puros, separémonos de esta escoria mestiza. ¿Por qué? Porque es así. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco nacen como racismos que desprecian a sus vecinos. Y hay que decirlo así. Esto a día de hoy está muy solapado, muy soslayado, pero es así. No, aprovechando que tienes de imagen un real de A8, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la moneda, que la moneda simplifica lo que es la economía de un país, ¿no? Claro. Es decir, que el real de A8 era la moneda más potente del mundo y es base de lo que fue el actual dólar norteamericano. Era como el dólar de la época, era aceptado en todas partes. Y qué bueno que escogiste un real de A8 de la Ceca de Santiago, para que vean, esa ceca se fundó en el siglo XVIII y para que un territorio tuviera una casa de la moneda es que ya estaba progresando y se estaba desarrollando. Igualmente pasa en Caracas, también se fundó una casa de la moneda en 1802. Cuando en los territorios se empiezan a acuñar moneda y se empiezan a fundar reales casas de la moneda, pues es porque hay un movimiento de comercio que está pidiendo pues caudales de dinero y por eso es que se tiene que acuñar moneda.
Fíjate que hoy, por ejemplo, tenemos problemas fronterizos en Hispanoamérica. Perú y Chile han tenido muchos contenciosos por leguas marítimas, cuando estamos hablando que hasta el principio del 19 todo el Pacífico Sur era de ellos, de lo mismo. Y un alto peruano pues podría sacar sus productos por el Pacífico, al igual que alguien de Asunción podía sacar sus productos por el Atlántico. Y lamentablemente eso se rompe sin solución de continuidad durante 2 siglos. No, y muchos critican al monopolio, pero es que si te pones a ver, el monopolio hizo que América desarrollara industria, porque Claro. España no le podía proveer todo lo que necesitaba. Y se desarrollaron telares e industrias de manufactura, etcétera. Inclusive, si teníamos la mitad del mundo, o sea, teníamos la Claro, mitad del mundo para comerciar, desde las Filipinas claro. hasta casi todo el continente americano, desde la Luisiana hasta la Patagonia. Uh-huh. Y si no hablamos de la península, y si no hablamos también de que el Río de la Plata, por cierto, tuvo parte de Guinea, de Guinea Uh-huh. Ecuatorial en el siglo XVIII también. Y acuérdate el comercio mediterráneo con Italia, lo estrechísimo que Con fue durante Italia siglos. también, o sea, teníamos la mitad del mundo para comerciar. Sí, sí, O sí. sea, que es tonto hablar de monopolio, ¿no? O De sea, hecho, citando otra vez a Francisco Núñez del Arco, a él le gusta siempre reivindicar la industria textil tan floreciente de Quito, que después de la independencia se quiebra para convertir a Ecuador en suministro bananero, tal sí. cual. O sea, el No, tema de las inclusive, compañías bananeras. si hubiera monopolio y estuviera tan cerrada la cosa, ¿cómo encontramos cerámicas chinas desde el galeón de Manila en el Virreinato de Nueva España, aquí mismo en España, que lo podemos ver en el Museo Naval, y Sí. en Venezuela también hay cerámica china? O sea, Es más, ¿cómo no solo ocurrirme eso, algo? sino también flujo humano, porque la población asiática ya existía en Nueva España y en el Perú antes de la independencia. Sí es verdad Claro, que entre finales del 19 y principios del 20 hay muchos inmigrantes chinos, japoneses en Perú, también en México, pero antes de la independencia ese trasiego humano ya existía en México y en Perú. O sea, no estábamos aislados del mundo, al contrario, es claro. como tú dices, si éramos la mitad del mundo. No, y entonces dicen que no nos dejaban comerciar libremente. ¿A quiénes le compraban los criollos los esclavos? Claro. La A los familia de, ingleses, la a los familia de portugueses. Bolívar, la familia de Bolívar. Sí, pero ¿a quién le compraban ellos los esclavos? A los Claro. ingleses y a los portugueses, que eran los que se encargaban de la trata de los esclavos. No, y de hecho el Tratado de Utrecht obligaba a los ingleses a asentar a esclavos, que eso fue ese tratado desastroso, que fue pero un error, no ya te digo de los Borbones, sino que el Austria nunca, si tanto decía que era España el archiduque a principios del 18, nunca debía haberse metido en una guerra en España y mucho menos aliados de ingleses y holandeses. Y los ingleses, ese pueblo tan civilizado, tan ilustrado, tan eso, pues una de las condiciones que ponen en el Tratado de Utrecht es durante X años introducir esclavos en la América española. O sea En que, total eran 140.000 esclavos que España tenía que comprarle en contra de su querencia claro, a tanto ingleses como portugueses. Inclusive también los daneses se dedicaban a la trata y el comercio de esclavos. Humboldt lo dice cuando estuvo en Cumaná, en el mercado de esclavos, que los primeros comerciantes de esclavos que vio eran daneses y venían de las Islas Vírgenes, que en aquel momento pues pertenecían a este reino. bueno, tú sabes que ya los vikingos, además eso les viene de lejos, porque ya los vikingos en Europa establecieron un gran corredor de esclavos por toda Escandinavia y según estudios genéticos que se están haciendo, en Escandinavia están apareciendo rastros genéticos de medio mundo, pero es por eso, por la cantidad de esclavos que llevaron a esos territorios, o sea que la cosa viene de muy lejos. Pero claro, luego la serie de televisión, pues te los pinta. Es que ni eso, la serie de televisión de ahora te los pintan como saqueadores y violadores. Oye, a la gente le encanta. Que una cosa, digo, que. Es la moda. Y es lo Hay que que dice decir, es lo que dice el Capitán Perú. En el mundo posmoderno, la posverdad, ya la búsqueda de la verdad no importa. Entonces las cosas importan, entre comillas, según. No importa ya es lo que haga, sino quién lo haga y en mi beneficio propio. Es decir, si a mí esto me beneficia, eso es bueno. Si a mí se me antoja, eso es malo. Entonces, por eso se da tantísimo surrealismo en este mundo. Pero bueno, es la irracionalidad, ¿no? Como sí, si sí, sí. fuéramos fanáticos de un equipo de fútbol. Eso es, eso es.
Bueno, Emilio, pues yo creo que dato mata relato, que le hemos dado con la rechera y duro, que esto nos venía al pelo. Y hombre, que por lo menos estamos haciendo un esfuerzo con datos de que creo que es un mito. España, eso de que España tenía abandonada América, derivado del gran mito de la bella leyenda, como dice Tomás Pérez Bejo, de ese supuesto conflicto de dos muros de separación entre criollos y peninsulares. Así que bueno, como siempre, un placer. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta a este humilde canal. Luego de las últimas charlas que hemos tenido, especialmente con el Capitán Perú, han subido muchísimo los suscriptores, de verdad, de corazón. Con Emilio también va subiendo y denle me gusta y suscríbanse a Venezuela Provincial, que están muy activos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Venezuela Provincial, ¿verdad, Emilio? Sí, y bueno, también en Patreon para quien quiera colaborar con su mecenazgo a este proyecto de Venezuela Provincial. Y créate uno pronto, Antonio, para Sí, que también te puedan patrocinar. me tengo que poner con eso, a ver si hay suerte. Bueno, pues Seguro. tenemos otros temas candentes, pronto tendrán noticias nuestras y mañana vamos con nuestro gran amigo Samuel Rosario, reunificacionista puertorriqueño y con un paisano y músico hispanista de Emilio, que es el amigo Diego de Despertar Hispano. Así que mañana nos vemos, Dios mediante. Hasta mañana, Antonio, y que tengas muy buen día en el Rocío. Ahí voy, a la cuna del Western voy. Allá, ahí mismo es. ¡Hija! Chao, chao. Adiós.